Muy buenas noches. La Cámara de Representantes adoptó hoy un plan de transformación propuesto por su presidente, el doctor David Rosiero. Sus principales propuestas son la transparencia, la participación ciudadana y la publicación de las votaciones en tiempo real. El doctor Rosiero es nuestro invitado esta noche. Cuando uno escucha su propuesta sobre transparencia, parecería querer decir que es que no había transparencia. No, es un hecho, Yamit. Es un hecho. Es un hecho, y hay que decirlo, y eso es el sentir generalizado de los colombianos. Recuerde, Yamit, que el Congreso es de las peores instituciones valoradas por los colombianos. Solamente 2 de cada 10 la valora positivamente, es decir, 8 de cada 10 siempre la raja. La última encuesta de cifras y conceptos daba al Congreso una valoración del 25% de favorabilidad, que ha sido el top, pero el histórico es entre 10 y 15%, y eso se obedece a unos imaginarios que se han construido en torno al Congreso, con justa razón en algunos casos, en torno a asimilar el Congreso como un espacio oscuro, no transparente, donde no se sabe qué se hace, donde se tiene la idea que el congresista no trabaja o que es un antro de corrupción. Ese es el imaginario generalizado y realmente con justa razón por muchos casos que salen de tarde en tarde, semana a semana. Pero, perdón, a ver, con todo respeto, no estoy muy de acuerdo con usted. Me parece que la principal crítica que hace el país, en la opinión en general, es primero que no trabajan. Segundo, que ganan mucho. Tercero, no la transparencia, sino la sospecha de que no el Congreso, sino de que algunos parlamentarios aprovechan su condición legislativa para hacer negocios turbios, contratos y cosas de esas. Así es. No tanto que no haya transparencia. Digamos que la transparencia, Yamit, va asociado a la corrupción. La no transparencia, el no tener mecanismos transparentes, el no conocer qué es lo que ocurre, puede generar esa percepción de corrupción. Y sobre todo cuando las noticias que lastimosamente llegan de congresistas estén asociadas de corrupción. Y es verdad, es de algunos. Sí. Mire que este Congreso de la República, el actual, de todos los partidos, Yamit, de todas las bancadas, han expresado abiertamente su deseo genuino de cambio. Y temas, por ejemplo, los salarios o entre otros, ya están sobre la agenda, sobre la mesa. Pero usted, en la rueda de prensa de hoy, donde anunció su plan de transformación de la Cámara, no habló sobre salarios. Porque no es de competencia directamente del presidente de la mesa directiva. Ajustar los salarios, sea cual sea el monto, implica una reforma vía legal. Así que lo que hicimos hoy como plan de transparencia son unas medidas que puedo asumir yo como presidente de la Cámara. Por ejemplo, sin ley para no entrar todavía, que ese es otro bloque de medidas. Sí. Reducir salarios o reducir el tiempo de receso es por ley. ¿Qué puedo asumir yo? Por ejemplo, una que damos a conocer hoy a la opinión pública, la posibilidad de que en tiempo real los ciudadanos y ciudadanas puedan conocer la votación de los congresistas. Pero hoy en día es dificilísimo, uno por uno. Claro. O sea, el tema es que el ciudadano hoy ante cualquier votación, reforma tributaria, por ejemplo, sepa en tiempo real, al momento de la votación, cómo votó el congresista por el cual él votó. Es que es un derecho del ciudadano. Hoy en día, Yamid, es casi imposible poderlo revisar, porque toca estar o tomando nota en la votación o mandar un derecho de petición ante Secretaría que se demora unos cuantos días o hasta semanas, entre otras. Como pasó con la votación de la reelección del expresidente Uribe. Que a veces hasta se desconoce. No, pues que nadie sabía por qué votó. Nadie sabía. Y cómo fue el enredo del empate, que uno se salió y que el otro cambió el voto. Así es. Entonces, hoy en día lo que estamos haciendo, adecuando la plataforma de la página web de la Cámara de Representantes, es que el ciudadano a los 5 minutos de la votación pueda ingresar y tendrá listado en orden alfabético de cada congresista si votó sí, si votó no, que es la única opción para votar, o si no votó, porque tal vez no estaba en el recinto. Pero lo cual supone, doctor David, que todas las votaciones, todas, sin excepción, van a ser transmitidas.
Todas las votaciones ya son transmitidas y tenemos una plataforma pero a veces en YouTube. ustedes piden votación secreta. Así, pero lo que dice la ley, por ejemplo, la elección el Contralor, la que pasó hace 2 semanas, Sí. la ley determina que es una votación secreta, es decir, Sí. el congresista tenía derecho a que su votación no fuera pública, salvo que lo dijera abiertamente. Pero- Ese tipo de votación yo no puedo obligar a que el congresista lo haga público porque la ley lo ampara. Yo estoy hablando de todo el resto de votaciones, como proyectos de ley, actos legislativos, mociones de censura, que también son públicos y que quedan contemplados en la plataforma. Pero la ley la van a presentar. La ley que reforma, la ley que mantiene en secreto ciertas votaciones, como la del Contralor. Por ejemplo, el tema del Contralor, la mejor ley sería que el Contralor no fuera elegido en el Congreso. Sí, pero por mientras- ejemplo, mientras que pasa eso, no, lo que está contemplado ahora, y a mí se lo digo con sinceridad, hay 5 proyectos de ley en este momento radicados de reducción del salario de los congresistas de todas las bancadas, de todos los partidos, de todos los congresistas. Hay una voluntad política por parte de este Congreso de reducirse el salario. ¿Cuánto, cómo, en qué tiempo? Es la discusión, que es lo que vamos a entrar ya sea en la reforma política o evaluando cada proyecto en particular. Es más, ya hay una mesa de trabajo en eso donde participan diferentes congresistas de diferentes partidos. Yo siento ya a mí que este es el Congreso del cambio, debo decirlo, con las discusiones que nos tengamos que dar, pero ya sea de izquierda, derecha, gobierno u oposición, hay un sentimiento generalizado de que tenemos que dar ejemplo, de que si vamos a hablar de cambio, demos primero nosotros el paso. Pero mire, presidente querido, lo que más critica la opinión pública, ¿sabe?, es la inasistencia, ¿sabe? Ustedes sesionan un día a la semana, que es el martes. El miércoles como que sí, como que no. El jueves casi nunca. Si ustedes sesionaran martes, miércoles y jueves, los 3 días, no ni lunes ni viernes, por razón de que son todos de provincia en la Cámara, o la mayoría, pues esto sería bien. Pero ¿cómo hace la gente para saber quién vino y quién no? Y que no contesten y se van. No, pues ya estamos sesionando martes, miércoles y jueves. Por lo general, por las mañanas se sesiona comisiones y por las tardes se sesiona en plenaria. Y los jueves, sobre todo, se aprovecha para audiencias públicas. El papel del congresista no es solamente ir al recinto a discutir, deliberar y votar, su papel fundamental, o hacer papel de control político cuando se le hace control al gobierno nacional, sino que también ese contacto directo con la ciudadanía. Le coloco un ejemplo. Venimos ahora a discutir el Plan Nacional de Desarrollo, la política, la columna vertebral de este gobierno. Es muy importante que los congresistas estemos siempre en diálogo con esa ciudadanía que nos votó o que tal vez no nos votó, recibiendo los aportes, los intereses, las expectativas, los sueños, para eso justamente que se construye con la ciudadanía, llevarlo al momento del debate dentro del Congreso. Y es cierto, hay congresistas que tal vez no son muy dedicados, que digamos. Este sistema de votación, por ejemplo, Yamid, del cual vamos a empezar hoy, se constata al momento de la votación quién no votó. Ahí está contemplado. Puede que se registre en un inicio y hace llamado a lista, pero después votación tras votación ahí va a quedar contemplado si se salió, si no estuvo, si se escapó, si se fue para el baño. Eso es lo que va a poder ver la ciudadanía. Insisto, Yamid, es un derecho ciudadano que el ciudadano pueda ver cómo votó su congresista. Sí, pero lo bueno sería, si es posible, que ustedes tengan 2 llamados a lista, el comienzo y el final. Se puede hacer, Yamid, cuando se hace verificación del quórum, se hace llamado a lista al final, en algunos casos con algún congresista que por lo general, siempre que hay verificación del quórum, se disuelve. Se puede levantar, así es. Mire, hace una semana teníamos el debate de los OCATPAS en la Cámara de Representantes el miércoles y lastimosamente al final solamente quedaron 15-20. Sí, es lamentable. Yo he invitado a los congresistas, los he invitado expresamente, sobre todo de la Cámara, a que demos el ejemplo, a que no podemos hablarle cambio al país, Yamid, si nosotros nos damos el ejemplo y damos el primer paso. Y esa es una discusión muy fuerte. Hay ciertas prácticas heredadas, ciertos temores todavía, ciertos privilegios que no se quieren quitar, pero yo siento una buena voluntad. El tema de la reducción de los salarios, Yamid, va a ser un mensaje que se le va a dar contundentemente al país, o la reducción del periodo de receso. Sí. Que nosotros trabajamos 8 de 12 meses dentro del Congreso, imagínense, trabajamos 8 de 12. Tenemos receso en mitad de año, en enero, en febrero, y entonces, más bueno, Semana Santa, bueno. Aunque la ley, la Constitución manda que nosotros somos de corrido, nosotros podemos trabajar de domingo a domingo. Sí.
Usted acaba de mencionar el OCAD-Paz. Ese es un tema bien complicado. ¿Qué es lo que pasa con OCAD-Paz? Bueno, ahí hubo un proceso denunciado por periodistas donde aparentemente se perdieron más de 600.000 millones de pesos, sí, con participación del DNP, algunos Departamento Nacional de Planeación, que es donde se daba la aprobación y el trámite de los proyectos y una vez se ejecutaban en el territorio. El DNP no ejecutaba, pero sí daba viabilidad. Y la ejecución se daba entre alcaldes territoriales de municipios con contratistas. Eso fue lo que hicimos el debate de la semana pasada. Fue el primer debate de control político en el Congreso. Yo, por supuesto, lo coordiné, lo dirigí como presidente de la Cámara, fui el árbitro, y de eso se trata, Yamit. Yo soy de la bancada de gobierno, soy del pacto histórico, pero desde el principio dijimos que debíamos dar las garantías a todas las bancadas políticas para hacer los debates de control político, pues es necesario también a este gobierno. Eso fortalece la democracia. A ver, para que todos estemos informados, bien informados sobre cuál es el tema, es que OCAD-Paz es la inversión en programas de paz. De paz. Inversión de regalías en programas de paz. Y esa plática... Una parte se perdió. No, una buena parte. Una buena parte. Y que es lo doloroso, lo que nos genera indignación. No, nada más ni nada menos que presupuesto dedicado a proyectos en municipios de impacto del conflicto. Lo gravísimo, doctor David, es que como usted bien dijo, esa fue denuncia periodística. De periodística. Ni siquiera parlamentaria. Y la gente que está hoy sin saber qué pasó, quién se llevó, en dónde está, cómo se perdió semejante dineral, regalías o mal invertidas que debían ir para programas de paz en regiones que son OCAD, que son... Sí. Y que muchas de ellas se perdieron en el proceso sobre costos asociados. Sí. Y esa pues la pregunta que se hace el Congreso. Hubo una buena discusión, imagínense, Yami, el miércoles pasado empezamos a las 3 de la tarde, terminamos a las 10 de la noche. Pero sin conclusión. Sí, por lo general queda abierto, pero en este caso en particular, Yamit, se consolidó una mesa de seguimiento para revisar lo que queda de la OPAD. No, puede funcionar. Creo que parte de lo que ocurre, Yamit, es la falta de voluntad política, ¿no? Cuando hay voluntad política, cuando hay congresistas comprometidos, también se puede hacer seguimiento y mucho de lo que se denuncia en el Congreso termina siendo insumo para los entes de control al momento de recaudar elementos probatorios para las sanciones. Doctor Acero, con todo respeto, sí y no. Porque por lo general en el Congreso de la República se aprueba la vieja fórmula de que cuando no hay un acuerdo, después de una gran deliberación, integra una comisión y eso se queda. Aunque recordemos, Yamí, que el Congreso es el escenario de la controversia política, no del Tribunal Judicial. Por eso la discusión en el Congreso es insumo. Plantea algo que está en la opinión pública, lo recupera, lo pone como agenda, invita a la sociedad a dialogar al respecto. Ya en sí misma la discusión es importante, Yamit. Muchos de los debates que se dieron en el Congreso, recordemos los debates que hizo el hoy presidente Gustavo Petro al momento de denunciar la parapolítica. Por eso, el debate en sí mismo arrojó un conocimiento, arrojó una información y eso sirvió de elemento probatorio para que después la Corte o las instancias correspondientes, 2, 3, hasta 5 años después sancionaran. La justicia llega después que la política y eso significa que el elemento de la política, la discusión tiene que darse a profundidad. Estamos discutiendo en esta semana, por ejemplo, Yamí, en el Congreso, todo lo que está ocurriendo con el alza de los precios de la gasolina, que no es otra cosa sino el dejar de subsidiar un precio que ya es alto. Y hoy estaban respondiendo la ministra, estaban las diferentes entidades en el Senado de la República, mañana vamos a seguir con la discusión. Creo que es un ejercicio democrático, Yamit, donde las diferentes voces expresan, el gobierno puede explicar, en las audiencias pueden intervenir sociedad civil, empresarios, entre otros, que pueden dar insumo. Para la reforma tributaria, se han hecho audiencias de más de 10 horas en el Congreso, Yamit, escuchando a todos los sectores sociales, políticos, económicos. Si de esa manera trabajamos de manera juiciosa, Yamit, yo creo que este Congreso va a recuperar legitimidad y confianza, que es lo que se trata. Cuando estamos adelantando, como lo expresé hoy, un plan de Congreso abierto y transparente, lo que queremos es invitar a la ciudadanía a que recupere la confianza en nosotros, a que nos haga veeduría y control social y, por supuesto, a los congresistas a que pongan más de su parte para recuperar esa confianza institucional. Como usted bien lo acaba de decir, doctor Acero,
El Congreso es un organismo de control del gobierno. Bien hizo el Senado hoy en discutir el tema sobre el alza en la gasolina, que es la gran preocupación que tiene hoy el país. Y usted anuncia para mañana el debate en la Cámara. Usted, como miembro, dirigente importante del Pacto Histórico, que es el partido del gobierno, ¿qué piensa sobre el anuncio del presidente de que es indispensable aumentar el precio de la gasolina? Después de comerciales. ¿A usted qué le parece el anuncio hecho por el presidente sobre la posible alza en la gasolina, la inevitable alza? Sí, lo que ocurre, Yamid, es que es una papa caliente que nos llega del gobierno anterior. Nosotros no vinimos a mirar el retrovisor, eso es clarísimo. Y creo que el presidente Gustavo Petro ha sido muy prudente con ese tipo de comentarios hacia atrás. Pero lo que sí es cierto es que lo que tenemos de déficit en el Fondo de Estabilización y en general el déficit fiscal que tenemos de más de 80 billones en el país implica tomar decisiones como estas. Pero para eso es la reforma tributaria. Para eso reforma tributaria. Ahí va el punto. ¿Qué ocurre con la gasolina? Es algo que nos llegó sobremanera, es inmediato. ¿Cuál es la reflexión que hacemos desde el Congreso? Que ojalá esas decisiones que toca tomar sean compensadas con otro tipo de medidas. Se dice, el aumento de la gasolina va a impactar la canasta familiar porque va a presionar aumento de productos, de bienes, de mercancías. Bueno, por ejemplo, canasta familiar, como en el mediano plazo, que eso lo contempla el plan de gobierno del presidente Gustavo Petro, hacemos una política agroindustrial que con mayor producción de bienes de consumo de la canasta familiar permita bajar, amortiguar el alza de los productos. Esas son medidas complementarias. O, por ejemplo, y termino con esto, Yamid, mire, no, pero le termino con este ejemplo. El presupuesto que dejó proyectado el presidente Duque para el otro año castigaba al gobierno nacional en una inversión de 10 billones de pesos, reducía la inversión. Y parte de eso eran los subsidios contemplados para apuestas tan importantes como Ingreso Solidario, también hija del gobierno saliente, pero no lo dejó financiada. Parte de lo que tenemos que hacer es, como en la política de ingresos y de gastos, ese tipo de subsidios se puede mantener para que los sectores populares y las clases medias puedan mantenerse. Pero otra cosa adicional, el consumo especialmente de gasolina, ya a mí tengo una imagen, justo estaba viendo en el debate que se está planteando, cómo las clases populares, los deciles más bajos, son los que menos consumen gasolina. El impacto sería en la cadena, y sobre todo en la cadena de valor. Pero insisto, con medidas complementarias como subsidios, entre otras, la idea es calmar esa presión que pueda tener sobre la canasta familiar, especialmente en los hogares populares y clases medias. Pero, a ver, mire, doctor Rodríguez, el petróleo ha alcanzado precios récord. Colombia es exportador de petróleo. Cuando a uno le dicen que Colombia es un productor de petróleo y que además refina con Barranca y refina con Reficar, uno se pregunta, ¿y para qué somos productores de petróleo si tenemos que importar gasolina o subir el precio interno? Sí. Primero, lo que se refina dentro del país no es suficiente para satisfacer la demanda interna. Segundo, los precios que se tasan con bolsa de valor a precios internacionales. Y por eso estamos al vaivén también de las fluctuaciones del dólar. Esa es la discusión que se está por dar. Sí. Pero una acotación, Yamid, algo de lo que ha surgido como iniciativa al Congreso que se le está proponiendo al gobierno nacional es que si hay que empezar a desmontar poco a poco ese subsidio, porque es un subsidio del Fondo de Estabilización, que ojalá sea de manera progresiva, que no sea de un solo golpe. Sí, sí. Es más aún, yo voy un poco más allá, que se tengan criterios diferenciales. Por ejemplo, las zonas de frontera, ¿no? Que es una discusión que permita... Pero ya algo anunció que lo anunció en el marco de la reforma tributaria. Sí. Lo anunció antes de esta discusión. Por ejemplo, entonces que se mantenga, que se excluye. Porque evidentemente eso puede afectar a la competitividad, entre otras cosas, y el impacto regional puede ser peor. Entonces creo que de manera técnica, lo más técnica posible, tomar las mejores decisiones en un lapsus de tiempo considerable que permita a los hogares adecuarse a las nuevas dinámicas de consumo, mientras que se van haciendo, insisto, medidas complementarias. Es que con una inflación superior al 10% mensual, sí,
que tenemos hoy, quién sabe cómo va a ser la inflación mañana en Estados Unidos, que seguramente va a disparar todo otra vez. Pues con una inflación así, aumentar notablemente los precios de la gasolina, eso va a disparar totalmente los precios de la canasta y de todos los artículos. Creo que esas son medidas que tienen que asumirse con toda la responsabilidad, y sé que el gobierno nacional está planteando las medidas complementarias, insisto, pero déjeme decirle algo, Yamit, el escenario macroeconómico no es muy favorable, sobre todo por las turbulencias internacionales. La proyección que se había hecho antes de que el próximo año creciéramos a un ritmo del 4.5%, no hoy por hoy ya no es posible. Yo escuchaba justamente al Ministerio de Hacienda hablando que en la mejor expectativa el otro año podríamos estar subiendo a 2.3, 2.5. La reforma tributaria es un instrumento justamente de esa coordinación social que permite, sin afectar el bolsillo de las clases medias y los sectores populares, apelar a aquellos de rentas más altas para soportar una situación de complejidad económica. Por eso es que la reforma tributaria la hemos llamado también un gran pacto, es un gran pacto social. Para mí, tan importante igual hoy por hoy que el Plan Nacional de Desarrollo. Son dos caras de la misma moneda. Y creo que esa reforma tributaria se está adelantando adecuadamente, Yami, claro, con todas las discusiones, con contrapropuestas, con observaciones, pero seguimos insistiendo, en eso lo respaldo como bancada de gobierno, de que es posible hacer ese gran pacto social. Y dentro de los planes que usted anunció hoy, ¿en qué consiste lo que usted llamó participación ciudadana? No, gracias, Yami. Aparte de la transparencia, queremos motivar que el Congreso también sea protagónico en esas grandes discusiones y no solamente esperar a que el Gobierno Nacional radique. El Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional tiene tiempo hasta febrero del otro año para radicarlo al Congreso, la propuesta base. Pues bien, queremos desde ya empezar a participar de esa conversación. ¿Y cómo? Abriendo espacios de participación ciudadana, siguiendo lo que el mismo presidente Gustavo Petro nos ha dicho del gran diálogo nacional, gran diálogo regional incidente, que donde la ciudadanía participe, pues obviamente no todo, se tiene que priorizar, se tiene que hablar de manera colectiva, puede quedar contemplado para hacer insumo el Plan Nacional de Desarrollo. En eso consiste también nuestra propuesta de participación ciudadana. Crear iniciativas ciudadanas. Así es, canalizar las expectativas. Pero ¿cómo se hace eso? Es que, por ejemplo, los representantes a la Cámara de todos los partidos tienen unos grandes liderazgos en cada región, en cada departamento. Sí. Ya lo hacen, es que ya lo están haciendo. Pero ¿cómo es el plan de iniciativas ciudadanas? Iniciativas ciudadanas son las varias metodologías, o con audiencias públicas en los territorios, que ya se hace con participación ciudadana, canales de participación virtual, utilizando hoy las nuevas tecnologías, participación directa al ciudadano en el Congreso, apertura, puertas abiertas, es lo que se llama Congreso Abierto, que es el paralelo a lo que se conoce internacionalmente como gobierno abierto. Mejor dicho, el hambre, la mojana, el canal del dique, el narcotráfico, las matanzas, que son los temas del día hoy en Colombia, al Congreso, para que se legisle y se pueda buscar alguna solución a tanto problema. Sí, y en parte ya se hace, Yamid. Las 7 comisiones constitucionales que manejan todos los temas asumen de manera responsable ese trabajo. No solamente ahora, yo llevo 4 años y desde la posición hace 4 años hoy de gobierno, yo puedo dar fe de ese trabajo que se hace en las diferentes comisiones en todas las aristas. Cuando hablo de participación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, es a partir de unas ideas iniciales que nos da el Gobierno Nacional, que fue la propuesta de gobierno por el cual se ganaron las elecciones, y sobre eso tejer. Por ejemplo, si el presidente nos está hablando de paz total, bueno, ¿qué significa eso, la paz total en algunos territorios? ¿Qué significa la paz total con ciertas comunidades? Tal vez la paz total para el de La Guajira es diferente para el del Amazonas, ¿cierto? Esa perspectiva territorial y regional es la que queremos contemplar nosotros. Tenemos cómo, porque la Cámara de Representantes realmente es el lugar donde más se tramita la expectativa departamental y regional. ¿Y cómo se hace, doctor Racero, para que el presidente de la República y su ministra de Minas tengan de parte del Congreso, porque creo que el Senado también lo acompaña a usted en el pensamiento de mantener indexada la gasolina y no precipitar un aumento brutal que puede afectar en materia grave la canasta familiar y la situación económica de la familia? ¿Cómo convencer al presidente de que morigere el alza? Creo que dos elementos. El primero, bueno, que estas voces se expresen
de manera más amplia, que hayan más sectores que se lo estemos tramitando al gobierno nacional. Pero indudablemente esta decisión debe ser lo más técnica posible, Yamid. Esto no es una decisión que se toma de manera precipitada. Y aunque mire, Yamid, que exministros de Hacienda de diferentes gobiernos, académicos, catedráticos, economistas, todos dicen de manera seria, vaciándolo de pronto esa carga ideológica y a veces que se mete en el marco de la disputa política, dicen es necesario hacerlo. Ya es insostenible como lo tenemos ahora. El Estado lo aguantó lo que más pudo, pero en este momento, con este déficit fiscal que tenemos, con las metas que nos estamos trazando a mediano plazo en términos fiscales, es imperativo hacerlo. La pregunta es cómo compensamos, cómo lo hacemos de la mejor manera, pero mire, Yamid, que desde todos los sectores políticos y económicos han dicho, claro, es una medida que hay que hacer. Acompañamos al presidente, por supuesto que el ministro Ocampo tiene que tener la sabiduría y la ministra para hacerlo de la mejor manera, con él reduciendo los impactos colaterales a su máxima expresión. Que ojalá así sea, doctor David. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, también gracias por la sintonía. Y los invito a que continúen aquí en Noticiero 1 CM.